día de hoy. De una vez les advierto que el examen va a constar de 3 series. Una serie en donde van a venir puras sentencias. Ya saben la metodología que utilizo en el caso de sentencias. No vayan a confundir número de series con el nombre real de los casos. Viene una serie de interrogantes como tal y de último viene un caso aplicable. Todo esto lo vamos a ver el lunes 17 de abril, que es nuestra última clase de antesala al parcial. Entonces van a ser 15 puntos. Para los compañeros que no pudieron, pues, o no quisieron participar porque no era obligatorio, de una vez lo estoy aclarando, ellos se van a examinar sobre 35 puntos, van a tener las mismas oportunidades que ustedes tuvieron y que de los 20 puntos, solo que ellos sí se la van a jugar ahí, sí que resolviendo un examen. Entonces, de una vez lo dejo claro de que yo no estoy tampoco regalando ningún punto. Por ahí un compañero, pues, le aclaré que esos 4 puntos eran de los 2 laboratorios que ya realizamos. Yo tengo el calendario, Pamela, ahorita vamos a ver eso. Eh, Está bien, no te preocupes. Eh, Solo les aclaro de que el examen va a estar un poco complicado, pero sé que ustedes tienen la mayor capacidad para resolverlo, entonces no hay de ningún problema. Hoy vamos a terminar lo que dejamos pendiente, ya que el próximo día de clases vamos a hablar referentemente al control de convencionalidad, solo haciendo referencia como tal, porque ya tuvimos una exposición, no es que me esté saltando los temas, porque no me los estoy saltando, pero ahí estamos. Pero el objetivo de la conferencia también era el mismo, que ustedes pues escucharan esa parte, que ustedes escucharan, que tuvieran más conocimientos de lo que yo les puntualicé en su momento. Claro, no lo vimos todo, vimos algunas cuestiones, así como la comisión, la corte, vimos también la integración, vimos una parte del sistema de la integración, vimos la comisión y vimos la corte. Entonces eso también fue enfático el doctor al momento de puntualizarlo, porque también tuve un pequeño problema ahí con la persona que me estaba apoyando al momento de hacer al momento de pues elaborar el flyer. Creo que se confundieron ellos corte con comisión. Entonces estaba algo pues molesto, la verdad, porque ellos ya pues tienen estudios superiores, ellos conocen sobre la materia, pero pues, o sea, no puedo venir yo y juzgar tampoco, porque yo en su momento también me puedo confundir. Entonces, somos seres humanos y se las pasé, pero yo voy a pasar de nuevo hoy el listado. No se preocupen, yo voy a pasar de nuevo hoy el listado. Así que tranquilos, para los que aún no les aparece nota, yo hoy mismo las arreglo y las subo de nuevo. Así que tranquilos. Mejor dedíquense a escuchar la clase. El material, el compendio, lo van a tener después de vacaciones. Ahorita en Semana Santa, de mi parte, yo no les voy a dejar ninguna tarea porque la tarea que les asigné, ustedes ya la hicieron, que era la conferencia. Entonces, a mí, pues, eh, me preocupa que, pues, los carguen de tareas, porque se supone que es una semana para ir a descansar, no para ir a estar ahí papaloteando o estar haciendo tareas como tal. No, yo lo voy a subir mejor antes. Entonces, es una semana en la cual ustedes tienen que descansar, ¿va? El descanso también es sagrado, eh, tanto para los que estudian como los que estudian y trabajan, porque
porque lo que sucede es que los que no estudian, va, así como pues los que no trabajan, así como mi cuestión, yo no trabajé durante mi carrera porque siempre estuve en la jornada vespertina, pero a mí en la mañana me ponían ahí trabajo, me ponían a limpiar la casa, a ver el negocio de mi papá, inclusive pues, mi papá, pues, nos subíamos al carro y él me echaba ahí sí que los costales de harina en el hombro, ¿va? Como tiene sucursales de panadería, ¿va? Entonces ahí yo me recuerdo que cuando yo llegaba a estudiar así con la lengua afuera, ya vine mucha. No, pero si vos no trabajas, sí, claro que trabajo. Entonces no tendría por qué demostrarle a nadie, ¿va? O sea, cada quien hace lo que tenga que hacer en su casa, ¿va? Y no tiene por qué demostrarle nada a nadie. Entonces, ya pues, eh, no me arrepiento del tiempo que perdimos, porque prácticamente fueron como 45 minutos, si no estoy mal, y espero pues que no haya ningún problema al respecto a eso. Vayan a estar diciendo que yo no les quiero impartir clase, porque eso es mentira. Yo siempre he estado puntual, pero hoy ameritaba que celebráramos, aunque sea virtualmente, ameritaba prácticamente que yo celebrara con ustedes, porque esto no pasan todos los días, así como una graduación. El día que ustedes se gradúen, el día que ustedes se logren graduar, primeramente Dios, yo sé que todos lo van a cumplir, los 169 que están aquí conectados. Ese día, pues, es de olvidar. Yo me recuerdo de que a mí me cambiaron fecha de graduación. Yo llorando, estaba llorando a mares y vine, yo llamé al doctor y mire, fíjese que me cambiaron fecha, ¿qué hago? Le dije yo, estoy llorando porque usted me va a dejar vendido, ¿va? Y pues tanto que le he dicho de que sea mi padrino y miren lo que pasó, y yo siento que usted me va a dejar vendido, o sea, me metí al carro y empecé a llorar. O sea, parecía ahí sí que la llorona ni se compor, ni me comparaba o me llegaba al toque de la llorona, ¿va? Pero no estoy llorando, Gaby, hombre, no todo el tiempo soy llorón. Pues ahí sí que ni la llorona pues se comparaba a la par mía, ¿va? Porque pues, o sea, uno tanto anhela, ¿va? Ya después de 5 años, ya después de haberse examinado en los privados, eh, ya después de haber hecho tesis, ¿va? Que ahorita yo, pues, gracias a Dios, logré culminar la tesis de mi maestría, ¿va? Entonces, solo me falta la defensa, ahí sí que técnica de la tesis, que fijo, esa primeramente Dios esa primeramente Dios y en el nombre de Dios la gano, ¿va? Entonces, primeramente Dios estaría graduándome aquí como en julio o en junio, entonces, pues ahí sí que no se vayan a salir del grupo, va, que yo los voy a invitar a todos, va. No sé cómo voy a hacer para pagar almuerzos y todo eso, pero yo los quiero ver ese día a todos. Entonces, la Chiva dice ahí, y Stone. Entonces, yo a todos los voy a invitar, eso es seguro, a todos, pero tengo que seguir, pues, o sea, ahorita no me puedo, no, sí es cierto, a todos los voy a invitar, entonces no puedo parar y no puedo dejar eh, de hacer lo que estoy haciendo. Sí, hay que grabarlo, grábelo Silvia, no se preocupe, grábelo. Yo estoy de fe y legalidad de lo que está diciendo. Si quiere, pues redactemos un acta notarial si desea, mejor. Ahí vamos a redactar un acta notarial ya después de la clase. Ya vieron, nos pusimos como notarios ahora, ya no como constitucionalistas, algo por el estilo así, que me trabé. Entonces, ya nos pusimos notarios todos. Entonces, vamos a seguir
con la clase el día de hoy. Gracias, Adriana, te lo agradezco mucho. Les agradezco mucho a todas las palabras, pero hay que continuar con el contenido, si no yo no lo termino y ustedes van a quedar deficientes. Entonces, ya cuando lleguen a su derecho internacional público y privado, se van a acordar de mí. Vamos a seguir. Vamos a analizar ahorita el artículo 46 de nuestra Constitución Política de la República. Muchos ven ahí el artículo, pero no desconocen prácticamente el contenido del mismo, no lo saben interpretar. Ahorita les voy a contar una breve interpretación y de lo que yo asimilo como constitucionalista. Entonces, yo asimilo que la norma del artículo 46 de nuestra Constitución Política de la República, ahí vayan tomando sus apuntes, bajo el acápite, pueden poner a la par, si desean, acápite de preeminencia del derecho internacional, que nos va a establecer este derecho internacional. Esto lo estoy dando antes de caer al control de convencionalidad y todas esas convenios ratificados aquí en Guatemala en materia de derecho de los pueblos indígenas, pues nos va a establecer el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Qué es eso de preeminencia sobre el derecho interno? El derecho interno es el que nosotros manejamos en nuestra pirámide kelseniana guatemalteca, apostémoslo así. Entonces, estos también pueden que en otros países, así como lo vimos en México, estos superan nada más a las normas ordinarias. Entonces, ustedes lo vieron la vez pasada, que se quedaba en tipo legal. Más de la Constitución arriba federal mexicana ya no sube. En cambio, aquí sí es diferente. Estos pueden superar a las normas ordinarias y ponerse al tú con nuestra Constitución Política de la República. Así es como se maneja aquí por medio de un bloque de constitucionalidad. En México se pasaron al bloque legal, si no estoy mal ahorita. Ahorita hicieron como que una pequeña así, un pequeño stand-by, ya que en México es diferente, ellos manejan el rango legal, nosotros manejamos el rango constitucional en materia de derechos, materia de la preeminencia del derecho internacional, así como este precepto, como es público, de público conocimiento, se ha convertido en el más polémico de la actual normativa constitucional por las implicaciones que su aplicación ha tenido para el país. Algunos, escuchen bien, constitucionalistas han considerado que Guatemala aceptó con esa norma la supraconstitucionalización de los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos. Hay una tesis y esta tesis se apoya en que la expresión de derechos de derecho interno comprende a la misma Constitución Política de la República de Guatemala. Es lo que impera, es nuestro derecho interno como tal. Miramos acá, ha correspondido a la Corte de Constitucionalidad como supremo intérprete de la Constitución Política de la República de Guatemala en aportar aquellos elementos necesarios para formar el concepto. ¿Qué concepto vamos a formar? Para formar el concepto, pues, sobre el sentido de aquella norma que a nosotros nos aqueja y pues casi, pues a lo largo de más de 18 años, ellos han expresado sus opiniones mediante fallos, mediante las opiniones consultivas, y uno de estos es que la Corte una vez estimó en definir su posición al respecto. Para ello va a partir bajo el principio hermenéutica. ¿Qué significa hermenéutica? La interpretación que usted le da a la Constitución, el significado que usted le da. O sea, es de que la Constitución debe
usted la debe interpretar como un conjunto armónico, en el sentido que cada parte debe determinar en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente, que debe preferirse la conclusión que armonice y no lo que coloque en pugna de las distintas cláusulas del texto. Un caso acá. Vengo yo y analizo el tema del matrimonio en mi Constitución Política de la República. Lo analizo bajo sentencias que han dicho acerca del matrimonio en que un hombre y una mujer, pues, está establecido así en nuestra Constitución. Este tema sí es algo polémico como tal y no voy a entrar en detalle, solo es, por ejemplo, y cómo está establecido en nuestro derecho civil. Entonces usted va a armonizar todas esas normas para poder sacar su conclusión como tal. Va a hacer uso de esa hermenéutica, va a tratar de interpretar el significado de cada parte, pues, que le refiere. Y esto ha hecho que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno, que debe entenderse como su reconocimiento en la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y que tiene que ir dando, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional, que pues prácticamente ingresa y pues lo que nos compete a la hora de ingresar, pues se ve el carácter que tiene, va en carácter constitucional conforme a ese conjunto, pero nunca va a dejar aquella potestad reformadora y menos derogatoria por la eventualidad de entrar en aquella contradicción de la propia norma constitucional. Y este ingreso se haría no por vía del artículo 46, sino por el artículo número 2 de la Convención, que hila también el primer párrafo del artículo 44 constitucional. El artículo 46, pues, va a jerarquizar aquellos derechos humanos con rango superior a la legislación ordinaria o derivada. Ya nos hicimos idea, yo ya lo mencioné, ustedes ya lo saben ahora, pero no puede reconocérsele ninguna superioridad sobre la Constitución. Eso es mentira de que un convenio internacional está sobre lo alto sobre lo alto de la Constitución, al menos de que nos vayamos a lo que está pasando en Países Bajos, así como lo expliqué. Peor que si tales derechos, ¿en qué caso vamos a poner esto? De serlo, van a guardar una armonía con la misma. Entonces, ese su ingreso al sistema normativo no tiene problema, pero si entraren en contradicción con la ley suprema, en caso esto venga a modificar o derogar, la cual va a causar un conflicto con las cláusulas de la misma que garanticen esa parte rígida, esa parte de superioridad y esa parte de disposición que únicamente tiene el poder constituyente o un refrendo constitucional, ya sea el caso, que tiene pues la facultad de reformar la Constitución. ¿Oyeron bien? El poder constituyente o un refrendo constitucional. De una vez lo estoy dejando claro al momento de que se le pregunte a ustedes en la calle quién tiene ese poder para que prácticamente garantizar las reformas a la Constitución. Y ustedes lo pueden observar en el artículo 44 del párrafo tercero, en el artículo 175 del párrafo tercero, en el artículo 204, 277, 278, 279, 280 y 281 de nuestra Constitución Política de Guatemala. Y por lo tanto, la pretensión de aquella preeminencia sobre la Constitución tendría sentido si la norma constitucional convencional pues entrar en contravención con la primera, puesto que la compatibilidad no ofrece problemas a la luz de lo establecido en el artículo 44 constitucional, pero esto también resulta que el poder público guatemalteco está limitado a ejercer sus funciones dentro de un marco de la Constitución, por lo que no puede concurrir al perfeccionamiento de un convenio o tratado internacional
que lo contravenga. O sea, es en sentido claro, leímos el artículo 272 el primer día que tocamos este tema y el 273 o 276 y vimos de que esto pues puede ser derogativo. Si bien, si bien este convenio y trata de pues achacar o sentirse superior a la Constitución de la República de Guatemala o trata la manera pues de ponerlos en contra como tal. Y esa es la parte que yo quiero que entiendan. En esta primera cita, la Corte pues fijaba una posición que si al señalar que si algún derecho humano reconocido en un tratado o en una convención entrar en contradicción con la ley suprema, su efecto modificador o derogatorio provocaría un conflicto con las cláusulas que van a garantizar aquella rigidez y superioridad, por cuanto únicamente el poder constituyente o el Congreso, mediante una votación de terceras partes y ratificación por medio de una, escuchen bien, consulta popular, según sea el caso, y no por un tratado, pueden reformarla. ¿Se dieron cuenta? Por medio de una consulta popular, no por medio de un tratado que, digamos, Luis de Inglaterra celebró con Blanca Jiménez de Guatemala. Y ahí está comentando ahí en el grupo de WhatsApp. No se preocupen, aquí me llegan los comentarios. Hasta Rodolfo está ahí comentando. Entonces, aquí me llegan los comentarios, compañeros. Entonces, sin olvidar la existencia de aquellas normas pétreas que no admiten ninguna de esas posibilidades. La parte rígida sí es reformable, pero la parte pétrea de la Constitución Política de la República de Guatemala no. Y eso ustedes ya lo tuvieron que haber visto en su derecho constitucional. Entonces, les estoy explicando esta sentencia porque en cuanto a la pretensión de aquella preeminencia de aquel instrumento internacional sobre la ley fundamental, el poder único guatemalteco está limitado a ejercer sus funciones dentro de un marco de la Constitución, ya sea el artículo 175 o 104, por lo que no puede concurrir a ese perfeccionamiento de un convenio o tratado internacional que la contraviene, que la contraviene. Este fallo pues puso por tierra las expectativas respecto a que los tratados internacionales sobre derechos humanos pudieran tener ese rango supraconstitucional, a lo que sumo ingresan al orden jurídico como norma constitucional, siempre concuerde con su conjunto, pero nunca con la potestad de reformar o menos derogar aquellos preceptos. En debido a esta eventualidad de entrar en contradicción con las normas de la propia Constitución, es decir, reconocer que los tratados o convenios sobre derechos humanos sí están sobre encima de las leyes ordinarias. Ojo acá, pero no tienen ningún rango superior o están sobre la Constitución. Así va, pero no está una encima de otra. Con relación a este tema, la Corte de Constitucionalidad ha señalado que la recepción de instrumentos internacionales sobre los derechos humanos en el derecho nacional se produce no por la vía, escuchen bien, del artículo 46, sino como consecuencia en lo establecido por el primer párrafo del artículo 44, que recoge que en nuestro sistema normativo constitucional el principio números aperturos, escuchen bien, el números aperturos en cuestión de derechos humanos, al disponer que no quedan excluidos otros derechos que, aunque no figuren expresamente en la Constitución, son inherentes a la persona humana. ¿Qué nuevos derechos humanos ustedes han escuchado?
aparte de los que están en la Constitución Política de la República. Aquí está el principio numerus apertus. Quien me lo diga ahorita o prácticamente ha escuchado un derecho humano que no esté establecido dentro de nuestra Constitución puede levantar la mano y después lo debatimos. Así pueden levantar la mano quien haya escuchado otro tipo de derecho humano. Cristian, Licenciado, el interés superior del niño, que eso no lo está... recoge eso lo recoge la ley, la famosa ley Pina. Exactamente. ¿Qué me quieres decir en qué me quieres encasillar ahí? ¿O en qué me quieres sorprender acerca de ese derecho? Que precisamente eso estuvimos hablando el semestre pasado con la licenciada Andino en Derecho Procesal Constitucional, que ese era un derecho humano inherente a la persona, en este caso a los niños, que no está regulado en la Constitución, pero lo establece la ley Pina. Ahí estamos. Ahí ya puedes aplicar el principio de numerus apertus. Cristian, Cristian, Sí, sí, dígame. qué principio vas a aplicar acerca de lo que acabas de decir? De los, ¿cómo, números qué? Algo así dijo. Apertus. Apertos, eso. Número, sí, ahora ya aprendiste otro. Ya complementamos con lo que dijo la licenciada Andino. La licenciada Andino es muy buena catedrática. Solo con eso les digo, es algo estricta, pero es muy buena. Y pues ahí ella me conoce y yo sé por qué ella le dio permiso a Nelson de salir de la plataforma. Por eso mismo, porque ella me conoce. Hay varios catedráticos que me echan un respaldo y me aprecian y me quieren y pues han visto ahí sí que esa cualidad que yo tengo, ¿va? De poderme acercar a ustedes y pues ahí sí que estrecharles la mano, ¿va? Como un amigo, no como un catedrático, ¿va? Y poder tener ese acercamiento con ustedes. Yo a veces me pongo a bromear mucho ahí en el grupo y pues muchos dirán, este loco mejor que ni hable, ¿va? Pero pues, o sea, es parte de mi naturaleza y mi naturaleza yo no la voy a cambiar. Así soy como catedrático, a mí me gusta tener eh, relación bastante con mi estudiante, me gusta saber qué es lo que pasa, porque no todos los días pues está alegre, hay días en que uno está triste, hay otros días en que uno está, ahí sí que dirían ahí el mal concepto hecho huevo, ¿va? Ahí sí que lo que diría el chapín, ¿va? Pero ahí vamos, poco a poco. Entonces, gracias a la intervención de Cristian Ártola, vimos un ejemplo. Así se manifestó la Corte al evacuar la consulta que le hiciera el Congreso de la República de Guatemala en ejercicio de aquella facultad que le confiere el artículo 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad sobre la constitucionalidad, escuchen bien, del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Pueblos indígenas y tribales en países independientes. ¿Qué pasó acá con esto? Es necesario, pongan atención, previamente analizarlo, determinar que el convenio ocupa dentro del ordenamiento jurídico su posición respecto de la Constitución para dilucidar si en un momento determinado podrían subsistir aspectos de la norma para contradecirla. El hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento, la evolución, la evolución en materia de derechos humanos, pero su jerarquización al ingresar al ordenamiento jurídico interno, junto a aquellas normas que superen el reconocimiento explícito de los derechos que ella posee, pero nunca con potestad de reformarla y menos derogar sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la
propia Constitución. Y este ingreso recepción a la legislación nacional se haría, por tanto, no por la vía del artículo 46, sino por la vía del primer párrafo del artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Hablamos del convenio 169 de la OIT. Van a ver que vamos a aplicar este principio numerus apertus. Acuérdense de Luis. Van a aplicar mucho este principio ahora en adelante, porque van a surgir otros derechos que ellos tienen, ¿va? En ese que están ratificados o que están articulados en ese ordenamiento y en ese tratado que ellos pues manejan. Y van a ver de que algunos pues se van a pues al poner al tú con la Constitución, pero esto pues no puede pues contravenir o mucho menos simular una reforma, a menos derogar algunos preceptos que están constituidos en la norma que es nuestra ley suprema. Entonces, vamos a seguir otro fallo que fue muy comentado y fue sostenido por la Corte en el expediente 131/95 sobre la aplicabilidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos vía el artículo 46 de la Constitución sobre la disposición de derecho interno. Cuando hablo de derecho interno no quiero que nadie se vaya a perder ni nadie se vaya a sentir ¿qué es eso? ¿Por qué lo estoy viendo en aquel momento? O sea, el derecho interno, ustedes ya saben ahora que es el derecho que impera aquí en Guatemala. Vivimos sobre ese manto del derecho interno porque es derecho nuestro. Este derecho nadie puede venir a, pues prácticamente una convención como tal no puede venir a tratar de trasquilar nuestra constitución como tal, a menos del ejemplo que le puse en los Países Bajos, en Holanda, que se dieron cuenta que un tratado logró superar a la constitución que ellos tenían pues bajo ese ámbito como tal. Ahora, los tratados y convenios internacionales en cuya categoría se encuentran la Declaración Humana de los Derechos y Deberes del Hombre de la Declaración Universal de Derechos Humanos, escuchen bien, y Convención Americana sobre Derechos Humanos, acá hay que está la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hay 3 tratados acá y convenios y se encuentran en categoría, pues estos no van a ser parámetros para establecer la constitucionalidad de una ley o una norma. Pues sí, bien, es cierto, el artículo 46 de nuestra Constitución le otorga preeminencia a esos cuerpos normativos sobre el derecho interno, lo único que hace es establecer que la eventualidad de una norma ordinaria de ese orden entre en conflicto con una o varias normas contenidas en un tratado o convención internacional. Seguimos viéndolo, el conflicto. Prevalecerían estas últimas, pero ello no significa, como se dijo, que las mismas puedan utilizarse como parámetro de constitucionalidad. Por consiguiente, en lo referente a este punto, pues usted debiera declarar que no se vulnere a ninguna norma de la Constitución Política de la República de Guatemala. No vengan a, pues, este convenio trata la manera, o sea, están empujándolo para que, pues, se trepe encima de la Constitución. Es algo que ya la Corte ya se explicó, ya vimos 2 sentencias en las cuales vimos quiénes, pues, qué parte de la Constitución se puede, pues, reformar, así con la parte rígida, la parte pétrea no. Espero ya en su derecho constitucional ya hayan comprendido esa parte. Yo solo estoy aterrizando a lo que yo quiero aterrizar el día jueves. En cambio, el día miércoles, que diga, en cambio, en este segundo fallo, la posición de la Corte fue muy criticada cuando se señaló que los tratados internacionales sobre materia no son parámetro para establecer la constitucionalidad de la ley, una norma de carácter interno, y por expresamente refirió la preeminencia
que va a señalar que la Constitución efectivamente les otorga ese carácter normativo con el único fin de que si una norma ordinaria entra en conflicto con una norma internacional, aquí ojo, una norma ordinaria entra en conflicto con una norma internacional sobre derechos humanos, va a prevalecer esta última, pero sin significar que pueda utilizarse como parámetro de constitucionalidad. Concluye que en ese caso no se da la violación de ninguna norma de la Constitución. O sea, si una norma ordinaria entra en conflicto con una norma internacional que va sobre derechos humanos, va a prevalecer esta última. O sea, una norma pues ordinaria se va en contra de lo que, digamos, regula una norma internacional en derechos humanos, va a prevalecer el derecho, la norma internacional sobre la norma ordinaria. O sea, va a ser como aquel famoso Pac-Man, que ustedes lo han visto en caricaturas, ¿va? O yo creo que en aquellas maquinitas que jugaban antes, ¿va? Que venga el tratado, la norma internacional se coma a la norma ordinaria. Pero aquí está nuestra constitución y acá no puede entrar como tal. Se dieron cuenta de cómo es que yo estoy armonizando estos términos para que ustedes los comprendan como tal. No les vengo a decir acá, ustedes ya lo saben, ya lo vieron, entonces entremos de una vez al control de convencionalidad, porque ese no es mi motivo. El motivo del cual estoy yo acá es para enseñarles, es para refrescarles todo lo que ustedes vieron o no pudieron ver, no me interesa. Estoy aquí para enseñarles, de una vez les aclaro, no estoy juzgando a nadie y tampoco a ningún catedrático. No me importa qué es lo que hagan los demás, a mí me importa más lo que yo llegue a hacer en mi cátedra y cómo llegue a trascender como tal. Es importante también comentar otro fallo que la Corte en que la Corte modifica el criterio sostenido en el fallo anterior relacionado al carácter preeminente de los tratados internacionales sobre derechos humanos. En este caso, mediante amparo, se pretendía, al no aplicar directamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la ley de la República sobre el Código Penal, que violaba sobre el Código Penal. Aquí quiero el que me pongan atención. Se dieron cuenta, hay una norma internacional, el gran PACMA, que se quiere comer a la norma ordinaria. Se dieron cuenta. El artículo 46 de la Constitución respecto que considera la Corte en ese va y viene de la Convención Americana de los Derechos Humanos contra el Código Penal, que la cuestión a despejar en la determinación del rango o jerarquía que la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene en relación con el Código Penal, determina para edulicidar el punto analizado, que es la discusión sobre la pena de muerte, se extendió a delitos no previstos antes de la vigencia del Pacto de San José. En el caso del artículo 201 del Código Penal, o si por el contrario el tipo delictivo sin muerte de la víctima de secuestro o plagio no estaba anteriormente sancionado como dicha pena. Aquí quiero hacer un paréntesis que quiero repetir de nuevo, que la cuestión de a despegar de la determinación de rango o jerarquía de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene relación con el Código Penal, es determinar para elucidar el punto analizado sobre la discusión sobre la pena de muerte, que se extendió a delitos no previstos antes de la vigencia del Pacto de San José. No previstos, o sea, adhirieron otros artículos que no estaban previstos en tal. La vigencia del Pacto de San José nosotros ya la vimos. En el caso del artículo 201 del Código Penal, o por si el contrario del tipo delictivo simple, sin muerte la víctima de secuestro o plagio no estaba anteriormente sancionado con esta pena. O sea, anteriormente
la víctima, pues, que secuestraba o cometía plagio, no estaba sancionado con la pena de muerte, que era un plagio más muerte de la víctima. O sea, es un delito distinto del otro, es un plagio simple, aunque no se hubiese variado el nomen, pues en el primero ustedes van a perfilar la protección de un bien jurídico como tal, la vida. En cambio, en el otro es el bien protegido a la libertad, que es la libertad humana o la libertad individual. O sea, ya se dieron cuenta. En el primero, pues, y una vez jaque y mate. En el segundo, pues, ya cambia. O sea, la libertad, o sea, plagio, o sea, secuestro como tal. Me secuestran, pero digamos, Hilda o Hilda secuestra a Mayra. Entonces, yo, pues, prácticamente voy a pagar ese importe, ¿va? Que me están pagando para salvar a Mayra. Eso es lo que nos quería, pues, o sea, por plagio se iba a aplicar la pena de muerte como tal. Se dieron cuenta en esa relación norma internacional con el Código Penal y cómo se maneja, pues en este orden de ideas se retoman las cuestiones depuradas anteriormente. El Estado de Derecho es de carácter vinculante del derecho internacional de los derechos humanos receptado convencionalmente por Guatemala y la teoría del delito como indicar que la clave para la aplicación de la normativa penal, tomando en cuenta que el derecho está sustentado en conceptos, o sea, supuestos de razón, más que otras palabras aisladas, que otras palabras aisladas y teniendo presente el mutatis, la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1965, que exponía que las disposiciones comunitarias solo podían invocarse ante un órgano judicial nacional y dar lugar a una inaplicabilidad de las normas nacionales contrarias a dichas disposiciones. Aquí vemos la citada como la de Manuel Juan Vallejo, que se aplicaba la justicia constitucional. Ellos, pues, acá en la sentencia, ellos tratan de resaltar mucho lo que pasó en ese tiempo en Madrid. Y resulta que el acto reclamado que violó los derechos humanos del postulante por medio de una inaplicación prevalente preeminente del artículo número 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y pues con este fallo, ¿qué es lo que comparte la Corte? La Corte se separa del criterio anterior y fija una posición clara en relación al lugar que deben ocupar los instrumentos internacionales de derechos humanos con relación al derecho interno, acercándose al criterio de considerar los dispositivos que contiene la normativa internacional de esta materia dentro del rango constitucional. Lamentablemente, el criterio de la Corte sustentó en el fallo antes citado que no se mantuvo por mucho tiempo, ya que en sentencia posterior se argumentó otra cuestión. Pregunto, ¿hasta acá estamos bien o no? Antes de que se salgan de la plataforma virtual. ¿Hasta acá llegó el mensaje o no? ¿O alguien tiene alguna duda? Perdón por estar hablando hoy mucho, pero necesitaba avanzar con este tema y ya cerrarlo. Pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Qué tal les pareció la clase del día de hoy? Pregunto, compañeros, ¿qué tal les pareció la clase del día de hoy? Todo bien, licenciado. Claro. ¿Estuvo claro? Bueno, Sí, espero de que les haya gustado esta retroalimentación que hice sobre la aplicación del derecho interno a una norma ordinaria, a una norma constitucional. Y con esto yo doy por terminado aquí el tema. Nadie lo sacó de la clase, Nelson, ya se terminó la clase. Con esto yo doy terminado aquí el tema y el próximo día de clases vamos a entrar a ver la norma convencional como tal. Entonces aquí sí ya quiero, vamos a empezar a las 5:30 y vamos a terminar hasta las 7 de la noche. Entonces, pasen muy
feliz noche, que Dios los bendiga y los veo el miércoles, el último día, y ya después de ahí se pueden ir a echar el chapuzón como tal. Feliz noche.